Y también decirles que a los hermanos que nos siguen, que están planeando llegar a las conferencias de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que se registren el hotel donde van a estar hospedados, y nos han dado un precio especial. Es el Hampton Inn, que está ahí de Hilton, ahí en Ciudad Victoria, para los pastores que van a hacer reservación y los que nos siguen a través de las redes sociales. Así que les pedimos por favor que se registre con tiempo para que pueda estar en las conferencias y pueda haber espacio en el hotel para ustedes. Nosotros estamos saliendo el día 6 y comenzamos el día 7, que es el jueves. En la noche comenzamos las clínicas del alma, desatando ataduras, y luego el día viernes comienza la conferencia de pastores a las 10 de la mañana y estaremos hasta las 4 de la tarde quizás, porque en la noche seguimos con clínica del alma, desatando ataduras. Y luego el próximo sábado, de ahí esa fecha, ya el sábado siguiente, tenemos otra vez la conferencia de pastores, comenzando a las 10 de la mañana como hasta las 4, y en la noche comienzo clínica del alma. El día domingo comienzo la conferencia, me voy a ministrar en la iglesia del pastor Héctor Roche, y la iglesia ya hemos estado con ellos anteriormente, y pues les pido sus oraciones. Sé que va a ser de un impacto tremendo para la iglesia anfitriona, que nos está celebrando 30 años de aniversario. Y es algo tan especial que me hayan escogido a mí para ser su conferencista, su único conferencista para este evento tan especial. Agradeciendo a Dios por ello, pidiendo sus oraciones para poder llegar a este lugar y ser de bendición. Muy bien, así que en esta mañana les pido que se preparen para esta palabra que el Señor trae el día de hoy. Y quiero que cada uno de ustedes reciba la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que les mandamos un saludo, un abrazo, y estamos conectados en este momento con ustedes, declarando muchas bendiciones para la vida de cada uno de ustedes. Me llama la atención, hermanos, la bendición que son estos mensajes que están llegando a varios países, las llamadas y los comentarios. Todo nos ayuda de verdad a mantenernos más atentos a lo que estamos haciendo. Les dije que estamos haciendo una remodelación. Pronto vamos a estar conectados en Zoom. Pronto los pastores nos van a seguir en vivo donde quiera que estén. Vamos a poner pantallas de televisión aquí enfrente para que todos nos podamos comunicar cuando salga, y si ustedes quieren estar en la conferencia pueden venir acá y nosotros ministrando desde allá, ustedes lo pueden recibir todo por las pantallas acá. Así que vamos modernizándonos. Agradeciendo a Dios por cada siembra, por lo que se ha recibido, por las cosas que todavía vienen, lo que nos falta, pero gloria a Dios que nos ha dado esta tremenda oportunidad de poder estar acá y poder hacer la obra de Dios. No hay gozo más grande. El día que Dios nos regaló este edificio, todavía recuerdo que yo estaba en mi oficina del negocio y me dijo: Señor, ve a ver ese edificio que está pasando ahí, Walmart. Y lo vine a ver, una cantidad enorme la que estaban pidiendo en aquella época por este edificio. Pero milagrosamente Dios hizo el milagro extraordinario de que el precio lo fueron reduciendo. Y fue así como pudimos comprarlo. Teníamos $5,000 para dar de cuota inicial de down payment para el edificio, para una casa nuestra, y el Señor me pidió que le diera ese dinero, era lo que me pedían para poder financiar este edificio. Y gracias a Dios, como ministerio, somos un ministerio afiliados al Señor Jesucristo y a su obra, porque nosotros los hermanos mantenemos el ministerio. Algunos quieren saber cuántas personas tenemos, porque piensan que tenemos una iglesia muy grande para las cosas que hacemos a nivel internacional. Pero se sorprende cuando vienen acá y que vemos que somos un grupo pequeño, pero con un corazón inmenso, un corazón grande, todos sembradores. El hermano que se accidentó
hermano Fernando, él habló la semana pasada y su esposa, la familia, acerca del testimonio de ellos, pero lo sorprendente es ver la mano de Dios de todos ustedes y de otras personas que los han llegado a abrazar, a visitar y a dejarles una ofrenda. Ellos mismos están sorprendidos de que Dios sea tan misericordioso con ellos y de que les provea las finanzas. Y esto es sorprendente. Gracias a Dios por ello. Así que les agradecemos mucho la bendición. Si alguno de ustedes puede traducir a los hermanos, hoy mi hijo está en Oklahoma, no va a estar acá, por eso no tenemos la traducción en inglés. Pero si alguien le puede traducir a los hermanos que hablan inglés, ahí sentaditos atrás, por favor ayúdame y podemos nosotros continuar. El día de hoy quiero hablar de un tema que no es muy usual, no es muy popular para ellos. Puede cambiar los médicos Nancy para que traduce a los hermanos. Ok, entonces les estoy diciendo, disculpen, a veces cuando estamos en vivo tenemos que hacer ajustes, pero ustedes lo entienden. Este tema es un tema que no se predica mucho, es un tema que no se habla mucho, es un tema que no se entiende mucho. Porque a nosotros nos dicen que si usted viene y recibe a Cristo, todos sus problemas ya no va a haber más problemas. Todo lo va a resolver el Señor. Y equivocadamente nos han dado esa información. Entonces la gente pasa corriendo y recibe a Cristo y ya, todos mis problemas se solucionaron. Te voy a decir que no, que es cuando más problemas comienzan a pasar. ¿Por qué? Porque el gobierno de las tinieblas no te quiere vivo, te quiere muerto. Porque el gobierno de las tinieblas no quiere que usted nunca vaya a lograr la voluntad de Dios y el propósito de Dios en su vida. Entonces el propósito de Él es detener que la bendición de Dios llegue a la vida tuya, y por eso está deteniendo el propósito. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, Él nos comienza a crear de nuevo. Dice la Biblia, porque somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces Él nos comienza a formar. Dice, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces comienza un proceso nuevo en la vida de esa persona. Dios tiene que cambiar su mente. La Biblia dice que la mente de la persona tiene que ser renovada, que el espíritu de la persona tiene que nacer de nuevo y unirse al Espíritu de Dios. Entonces la mente pasa por un proceso de renovación, su espíritu se une a Dios y eres un espíritu con Dios, y la obra del Espíritu Santo es formar el carácter de Cristo de Dios en nuestras vidas, poniendo amor donde hubo amargura y cambiando todas las cosas que han sucedido en nosotros, cambiarlas para darnos la vida del Espíritu, porque somos engendrados por el Espíritu de Dios. Luego el alma nuestra es la que pasa por un proceso de regeneración. El alma es la que se regenera. El alma se tiene que regenerar por causa de las heridas, la falta de perdón, los abusos, los traumas, en fin, un enorme de cosas que suceden en nosotros. Pero Dios comienza a procesar nuestras vidas para hacernos aptos para recibir el reino de Dios. Y muchos de nosotros no logramos el objetivo, porque pensamos que ya recibí a Cristo, yo ya puedo vivir mi propia vida. Siguen viviendo igual y no hay cambio en sus vidas, y la verdad se quedan engañados, porque pensando que ya iban por un camino recto, resulta que no están viviendo la vida que a Dios le agrada. Por esa razón, la Biblia habla de que el cuerpo necesita liberación del pecado. Dice Romanos, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces hay que liberarnos del pecado. Hay gente que está siendo esclava, tiene problemas con el alcohol, con la pornografía, tiene problemas personales con hábitos destructivos, drogas, tiene problemas por tantos traumas, tantas situaciones, ocultismo, hechicería, todas esas situaciones que vive una persona. Entonces tiene que haber una liberación del pecado, tiene que haber una consagración a Dios. Por eso dice el versículo,
mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Entonces, cuando una persona se somete bajo un pastorado, bajo un ministerio, el trabajo es formar la persona. Y yo no solamente predico, sino que yo tengo un sistema un poquito diferente a otros pastores. Lo mío es llamar a cada familia, a cada persona y poderme sentar con ellos, escuchar sus vidas, cómo han vivido, ver dónde están, dónde necesitan liberación o sanidad interior o entender lo que es la formación del fruto del Espíritu en la vida de cada persona para prepararlos para el día en que el Señor venga por su iglesia, porque dice: el Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el trabajo mío es santificar a la iglesia, ayudarla a santificar a los hermanos. Y por eso es tan bonito el grupo que tenemos, porque han crecido, se han desarrollado, ya son responsables. Y me decía un hermanito esta semana: pastor, ¿cuándo me va a aceptar como hijo espiritual? Por aquí está sentado hoy. Y yo tengo que decirle que hoy, después del servicio, ya no aguanto más esta presión. Lo vamos a tener que llamar y decir: venga, porque ya son hijos ustedes, ya no tienen que estar huerfanitos, dicen, ya van a tener un padre espiritual. Y eso me llena de mucha alegría, porque no tenemos miembros, tenemos hijos. Los hijos son los que heredan el reino de Dios. Así que cuando llegan nuestros hijos espirituales, no hay ninguna diferencia de los naturales. Son hijos y son especiales. Así que agradezco a Dios por esa bendición. Así que el tema de hoy tiene que ver con el quebrantamiento. Pastor, pero en algunas ocasiones ya nos ha hablado de esto. Y otros dicen: pues yo ya pasé por un proceso. Todavía te falta, hermano. Usted piensa que ya culminó. No, estás en un proceso. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. ¿Dónde está el Señor? Cerca de los quebrantados de corazón. Y salva a los de espíritu abatido. Ahora, en nosotros se nos revuelve todo. Cuando estamos en un proceso de afinación, hay un descontrol emocional. Y como dijo el chavo, como digo una cosa, digo otra. La gente se involucra en tantas situaciones, pero la palabra dice en otra versión: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, esto es lo que Dios hace con nosotros: irnos creando, irnos formando a la imagen de Él. Porque somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ¿cómo vamos a desarrollar las buenas obras si nosotros no estamos bien? Si nos resentimos, si cuando nos hablan fuerte respondemos con agresión, cuando en todo de nosotros todavía hay resentimiento, hay amargura, hay dolor, hay tragedias que no soportamos. A veces ni el espejo nos soporta. Nos miramos y decimos: qué mal te ves, voy a cambiar el espejo, ¿verdad? El espejo no tiene la culpa, es nuestra situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la diferencia entre un corazón quebrantado y un corazón herido? Escúcheme bien lo que estoy preguntando. ¿Cuál es la diferencia en un corazón quebrantado y en un corazón herido? Son dos cosas muy diferentes. El corazón quebrantado es una persona totalmente diferente. Dios ha tenido que usar un proceso de quebrarlo para sacar todo lo que hay. Usted sabe que a muchos nos gusta cuando nos dan un pedazo de pata de res o un pedazo que tiene tuétano adentro, nos gusta chupar el tuétano, ¿verdad? Y sacudirlo para que le salga
el tuétano de adentro y lo chupamos, hermano, y se siente tan bonito porque lo estamos quebrantando para sacarle el contenido que tenía adentro. Pero nosotros somos iguales, somos como ese hueso duro, hermano, que el Señor tiene que a veces quebrarlo para que podamos sacar lo bueno que hay dentro de nosotros. Qué ilustración tan pesada, pero es que es realidad. El quebrantamiento es desbaratarte de tu manera de ser. Dios tiene que matar tu arrogancia. Y yo sé que usted no va a decir amén esta mañana. Tiene que matar el orgullo, tiene que matar la independencia, tiene que matar la hombría de yo lo puedo todo, yo no necesito de nada ni de nadie, su arrogancia. Bueno, yo les puedo hablar mucho de este tema el día de hoy y continuar hablando sobre eso. Así, ¿cuál es la diferencia de un corazón quebrantado? Dios tiene que usar métodos muy difíciles a veces para nosotros. Algunos pasan por accidentes graves, otros tienen una enfermedad prolongada, otros tienen un problema con los nietos, con los hijos, otros tienen problemas con los seres queridos, otros se les va un ser querido, hay diferentes situaciones. El domingo pasado hablaba sobre que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, hay un proceso en que Dios nos comienza a desbaratar para crearnos de nuevo. Yo recuerdo cuando yo comencé este proceso de liberación, de sanidad dentro de mí, y yo no tuve que buscar pastores, casi algunos me dieron alguna cosa, pero la mayoría del tiempo fue en el desierto con el Señor tratando. Y recuerdo que un día me reuní con un grupo de pastores en la ciudad de Houston. Después de la reunión o antes de la reunión me llamaron a una oficina y había un pastor sentado ahí y otros 4, no sé, 3, 2. Y me dice uno de ellos, yo vengo a estas reuniones buscando a los pastores que Dios los ha quebrantado. Y me dijo, cuando te miré, tú eres uno de ellos. Tú has sido procesado. Lo que Dios te ha dado es grande, ni me conoce a ti. Me dijo, lo que Dios te ha dado es poderoso, pero te ha desbaratado, te ha quebrantado. Entonces nuestro espíritu es compatible. Me siento relacionado contigo. Y uno se da cuenta entre los pastores que algunos verdaderamente Dios los ha quebrantado, pero otros no. Otros están interesados, oír situaciones a veces que te da escalofrío de escuchar los testimonios de personas, de miembros heridos que salen de las iglesias porque el abuso que hacen contra ellos es terrible. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, entender, saber que nosotros tenemos que ser quebrantados. Entonces hay una gran diferencia entre un corazón quebrantado y uno herido. Una persona herida se queja del dolor, se queja de la tragedia, se irrita, es rencorosa, piensa que nadie le pone atención, reclama por todo, en fin, tú me puedes ayudar con tu manera de ser, ¿verdad? Cada uno expresamos situaciones cuando estamos heridos. La herida y el quebrantamiento son dos cosas muy diferentes. Entonces, un corazón quebrantado se rinde. ¿Qué dije? Un corazón quebrantado se rinde. Un corazón quebrantado se humilla. El corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. A Dios le agrada cuando nos dejamos procesar y no cuestionamos. Miren, hermanos, tenemos desde el año 94 con este edificio. Cuando lo compré no había miembros, yo lavaba los baños, yo limpiaba, yo arreglaba todo. Yo me venía más temprano a la iglesia para que todo estuviera en orden y poner sillas y orar para que se llenaran algún día y esperar esa confianza. Y eso es cuando Dios te entrega a ti la bendición de tener un lugar para que los hermanos se vengan a congregar. Por primera vez esta semana miraba una diferencia en todo. Muchos de ustedes trabajando, haciendo cosas, emocionados. Una alegría verlos hacerlo, porque ya han crecido, porque ya los puedo dejar solos. Ya ustedes pueden correr todo esto sin mi ayuda, pero hubo un tiempo en que fue necesario
que nosotros nos diera de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, pero tengo que estar pendiente de qué falta, qué es lo que necesitamos para cubrirlo, porque el privilegio más grande es que Dios pueda confiarte algo y que tú lo puedas cuidar. Pero a veces nos ha dado una vida tan preciosa y no la sabemos cuidar tampoco. La hemos dejado ir por diferente rumbo. Y esa es la tragedia y el dolor más grande, porque muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Pero el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Porque creyeron que estaban haciendo lo correcto, pero no. Entonces, porque nunca fueron quebrantados. Dios nos tiene que, si uno se quiere comer una nuez, la tiene que partir. Cualquier nuez seca tiene que quebrantarla. Si uno quiere sacar el aceite de la oliva, tiene que machucarlo y darle hasta sacar todo el aceite que tiene. Y así lo que Dios quiere, hermanito, agarrarte hasta que truenen los huesos, mijo. Hasta que te formes, hasta que te dejes amasar. Porque no podemos nosotros, mi esposa está haciendo caras, nos tienen que amasar, sí, correcto, porque es como el barro. Si usted no, el alfarero no puede trabajar con un barro rudo, seco, sin sacarle las piedritas que tiene y sacarle todo, pues cuando comienza a labrar esa vasija y comienza a crearlas y tiene impurezas, no funciona y tiene que irlas, y si no funciona, pues otra la desbarata y comienza de nuevo y a sacar todo lo que nos sirve. Pues imagínate, hermano, que nosotros somos vasos de barro y el Señor va a poner todo el aceite de la unción en nosotros, porque dice que somos vasos de barro para poner la grandeza de Él, el poder de nosotros en vasos de barro. Entonces nos tienes que moldear hasta que vamos dando la talla y vamos logrando el objetivo. Dice: pastor, ¿cómo es posible que Dios te manda a tantos países teniendo un ministerio tan pequeño y luego un grupo tan pequeño? Pero es que nosotros somos un ministerio, no somos iglesia. Dios me dijo: no te voy a dar una iglesia grande aquí terrenalmente, porque te voy a dar los pastores. Y yo a veces digo: ay, Señor, yo quiero ser como los otros pastores, que cuando uno llega le enseñan todo lo que tienen. ¿Y nosotros qué enseñamos cuando viene la gente acá? Porque el pastor debe tener un tremendo edificio, porque como siembra y le da a los pastores y los invita a comer y no pide ofrenda. Pero lo hacemos porque amamos y porque aquí están los hermanos que nos apoyan. Eso es la gran diferencia. Porque para hacer cosas grandes no necesita de un bonche, como dicen. Dios necesita de corazones quebrantados y entregados. Y eso es lo que a mí me agrada ver en ustedes, que han madurado, que han crecido. Por eso el apóstol Pablo decía a la iglesia de Filipenses: ustedes son los únicos que me han apoyado en mis necesidades. Me mandaron ofrendas, me mandaron a los mensajeros que me fueran a ver y que me llevaran cosas. Y ahí estaba Tito, estaba Filemón, estaban todos aquellos hijos espirituales del apóstol Pablo que fueron a llevar ofrenda. Dice: de todas las iglesias que he fundado, ustedes son los únicos que me han apoyado. Y por eso les dio ese versículo tan hermoso: mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque ellos fueron los únicos de todas las iglesias que él había fundado que velaban por la vida del apóstol ya en su vejez y cuando estaba preso, pasando por un quebrantamiento terrible. Pero ahí no se quedó callado Pablo, porque cuando escribió las mejores cartas y ahí ministraban en la cárcel, salía y le llevaba un soldado amarrado, pero con el soldado en la mano él predicaba. Y eso es lo tremendo, porque fue un hombre que se fue procesado para darnos todo lo que nos dejó el día de hoy. Por eso entendamos, un corazón herido se defiende. ¿Aló? Yo creo que no me pusieron atención. Como que dan ganas de estornudar cuando oímos esto, ¿verdad? Para no oír. Un corazón herido se defiende, pelea por sus derechos.
¿Te estoy hablando a alguien aquí o no? ¿Qué dije? Un corazón herido se defiende, pelea por sus derechos, por tener la razón. Porque una persona herida no defiende la voluntad de Dios ni la palabra de Dios, defiende sus emociones. Pastor, me heriste con estas palabras que me dijiste. Mira, hermano, usted tiene que estar de tal manera que ya los golpes no respondas. Que ya lo que te den es bendición y no responder. Hasta ahí tenemos que llegar. ¿Se imagina si el Señor Jesucristo no fuera quebrantado? Porque dice la Biblia que el Señor lo quebrantó hasta lo máximo. Si Él no hubiera sido quebrantado, ¿cómo pudiera haber dicho después de que lo bofetearon, lo escupieron, le hicieron llevar una cruz a cuestas, le pusieron una corona de espina y luego, después de haberle golpeado 39 azotes, todo sangrando, llevando la cruz y todavía se caía porque ya no podía más? Y todavía decía, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Eso es un ser quebrantado. Ahora, si tú te quejas, tienes toda la razón si has sufrido más que Cristo. Pero si no, no hay razón. Por eso Dios necesita hijos que estén quebrantados. ¿Cómo Dios le puede entregar a usted personas responsables? Dios le dice, llámale a esta persona, encárgate de ella, y eres negligente. Y ya hace su opinión de cómo está la persona. A lo mejor no necesita que yo le llame. Y se te olvida de una asignación que te dan, porque no estás sintiendo el dolor de la otra persona. Y uno se tiene que llevar la carga, el dolor, llevar la situación como si uno mismo la estuviera llevando. La Biblia dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gracias a Dios por ese negrito que le dio a llevar la cruz a Jesús. ¿Me entiende? Porque con el dolor lo pusieron que le ayudara a cargar su propia cruz. El hombre no tenía nada que ver, pero ahí estaba cargando la cruz. A veces necesitamos que un hermano se junte alrededor nuestro para ayudarnos a llevar la carga, sobrellevar uno las cargas de los otros. Pero para hacerlo, necesitamos ser quebrantados. Amén. Un corazón herido se defiende, pelea por sus derechos, por tener la razón, no importando a quien ofenda. Una persona herida está resentida, amargada y le echa la culpa a sus problemas a los demás. ¿Aló? Y eso es lo contrario al quebrantamiento. El quebrantamiento es necesario. Un corazón quebrantado está dispuesto a perdonar. ¿Qué dije? Un corazón quebrantado está dispuesto a perdonar, a ceder sus derechos. Mira, la mayoría de nosotros, cuando hay gente complicada alrededor nuestro, para no pelear, dejamos que se salga con las suyas. ¿Sí o no? Porque el que está ofendido te llega y te ataca y te ataca y te dice cosas, y si tú le respondes se forma un peor, se forma un escándalo. Entonces, si uno no quiere pelear, mejor se va. Y aunque lo toma mal, te pueden decir, oye, te estaba hablando, pero no me escuchaste, te fuiste, porque está herido, y yo no voy a responder a la agresión cuando la persona está herida, porque entonces voy a salir más afectado. Prefiero mejor no hablar y dejarle que le pase la temperatura. Ponerle la calefacción, el aire acondicionado, a ver si le baja un poco la temperatura para poder hablar con esa persona después. Nunca voy a olvidar cuando era pastor de la iglesia bautista, yo era miembro del staff de la iglesia americana. Estaba el pastor Harold Parnell, estaba Jim Durham, estaba Charlie, estaba la secretaria, éramos 4, y yo éramos 5 la directiva de la iglesia americana. Y la secretaria era muy, muy enojada y muy resentida, y ella pensaba que el nombre de ella tenía que estar arriba del mío. Decía pastor americano Harold Parnell, pastor Pedro Pablo Ramírez, pastor de los hispanos, y luego ministro de música y ministro de educación, y la secretaria abajo. No, hombre, eso le llenaba de coraje a esa mujer. Y un día llegué a la oficina, hermano, me dio una regañada. Uy, Señor Jesús, me pegó una buena, y se descargó todo el coraje que traía conmigo. Yo la escuché y me agaché y me fui a la oficina.
Más tarde ya vine y regresé y le dije, yo sé cómo se llama, le dije, oye, mira, perdóname, por favor, yo no quise ofenderte. Y entonces ahí soltó el llanto y me dijo, no, usted no tiene la culpa. Y desde ese día para acá, ella cambió totalmente conmigo, me dio el lugar. Entonces, eso es lo que uno tiene que darse cuenta. Uno no tiene que estar. Si estás herido, vas a pelear. Si estás quebrantado, vas a evitar. Esa es la diferencia. Si la entendemos o no la entendemos. ¿Ok? Entonces el corazón quebrantado está dispuesto a perdonar, a ceder sus derechos y no está buscando su propio beneficio, sino obedecer y agradar a Dios. Yo a veces me tengo que tragar las cosas porque yo estoy aquí para agradar a Dios. Y no es que no pueda responder, no es que no pueda defenderme, pero es mejor callar porque yo estoy aquí para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Es interesante, hermanos, que uno tiene un profesional que le está dirigiendo, los que están haciendo el trabajo, y bueno, uno se tiene que someter a aquellos que saben más que uno, ¿sí o no? Sí. Pero es interesante ver que los hermanos de la iglesia llegan y todos dan su opinión. Oye, ¿por qué no ponen esto acá y por qué no ponen esto acá? ¿Y por qué no se hace esto y por qué no puso esto aquí? Y se queda uno mirándolos. Oye, ¿pero qué onda? Oye, ¿por qué no pone allá esto y por qué no pone allá esto y esto y lo lleva acá? Porque así no está diseñado, hermanos. ¿Qué? Perdóname. Una vez contrata a una persona que no es experto en un trabajo, se gasta toda una semana y no avanza. Le pagan a unos profesionales, en un ratito te sacuden todo y te hacen el trabajo. Este edificio el lunes, el martes comenzamos a remodelarlo. Y anoche se terminó. Pero vinieron personas que saben hacer el trabajo. Y qué bonito cuando uno ve que son profesionales, que están expertos en eso y que lo saben hacer. Y que uno tiene que dejarse orientar por aquellos que lo saben. Así también cuando alguien es quebrantado por el Señor, escuchémoslo, porque quizás tiene la razón para ayudarnos a que sea más rápido el proceso que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Si usted es arrogante y no acepta, va a tener más problemas y le va a ser más difícil. Entonces, para tener el corazón quebrantado, necesitamos dar respuesta a la siguiente pregunta. El quebrantamiento espiritual es aquel dolor y aflicción del corazón que experimenta el cristiano. ¿Qué estoy hablando? El quebrantamiento espiritual es aquel dolor. ¿Sabes que Job fue quebrantado? Tuvo aflicción, tuvo dolor y sufrió con perder su esposa, perder sus hijos, perder sus propiedades, perder todo lo que tenía para ser quebrantado. Después de que yo me metí al libro de Job por días, por semanas, estudiándolo, leyéndolo, llegué a la conclusión de algo interesante. Que todo lo que hizo Dios con Job fue quebrantarlo para que él pudiera interceder por sus amigos. Le digo al Señor, vaya, hazme un sacrificio y ore por tus amigos, porque ellos no hablaron lo recto ni lo correcto. Ellos se salieron porque hablaron por sus emociones, hablaron de sus sentimientos, hablaron de sus heridas, pero no respetaron lo que yo estaba haciendo contigo. Y la única manera para que se salve es la intercesión tuya. Porque si tú oras por ellos, les puedo perdonar. Dios nos quebranta a nosotros, los hombres de Dios, para poder interceder por ustedes. El día que el hermano Fernando estaba y su esposa en esa camilla y ya venían los helicópteros por ello, yo me quebranté, yo me puse a llorar, porque uno no se da cuenta cuánto verdaderamente ama a los hijos espirituales. Y ahí le dije, Señor, yo no puedo tolerar esta situación. ¿Qué pasa si estos dos muchachos se van?
¿Qué de sus hijos? ¿Quién se va a cargar de ellos? Y llorándole al Señor, le dije, Señor, por favor, yo reprendo ese espíritu de muerte. Yo reprendo, Señor, al enemigo que los vaya a quebrantar. Y pido, Señor, que sus huesos no sean quebrantados. Y de ahí escuchamos el tremendo testimonio de lo que Dios hizo en la vida de ellos. Pero se necesita que alguien esté quebrantado y sienta el dolor que están pasando ellos y se pongan en el lado de ellos, porque en ese momento ellos no están operando correctamente. Uno tiene que estar dirigiendo todo porque uno está consciente y sabe hacia dónde dirigir. Aquí está Daniel ahorita que está grabando el programa. Y cuando él estaba en el hospital, que llega el doctor y le dice, oye, te tengo que operar inmediatamente porque tiene un sangrado interno. Este muchacho está estudiando en la Universidad de Oral Roberts, se está preparando para el ministerio. Y yo lo abrazo y le digo, Padre, este es tu hijo. Él se está sacrificando para prepararse para ti. No permita que su cuerpo sea quebrantado. Para este sangrado ahora. Daniel, ¿fue así o no? ¿Qué sucedió? Lo llevaron en helicóptero a Galveston. La sangre paró. No te operaron, ¿verdad? Entonces, a veces Dios nos permite desbaratarnos, quebrantarnos, para estar ahí cuando la gente nos necesita. Amén. Y eso es lo que ustedes a veces no valoran. Ustedes no están pasando por el dolor, el sufrimiento, lo que vive un pastor. Nosotros despierto a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 6 se le ocurre a alguien llamarme, a las 7, como ellos sí duermen tranquilos toda la noche, tienen el permiso de llamar a cualquier hora. Pastor, hasta para preguntarle la hora te llaman, hermano, algunos, especialmente los nuevos, que todavía no han aprendido. Pastor, es que no traje mi reloj, que era, no, ya es el colmo, ¿verdad? Pero tenemos que entender, hermanos, que uno ama a los hermanos porque Dios nos los ha encargado. Y esa es la responsabilidad más grande que yo tengo. Dice, amar a vuestros pastores porque ellos cuidan de vuestras almas. Yo no sé cuánto amas tú al pastor, pero por lo menos yo puedo decirles ese versículo. Pero que yo les amo, sí. Eso sí. ¿Me necesitas? A la hora que sea, hermano. Esa es la gran diferencia. El quebrantamiento espiritual es aquel dolor y aflicción de corazón que experimenta el cristiano, impulsado por el Espíritu Santo, al considerar su pecado a la luz de la palabra y del Señor Dios, que lo lleva a humillarse ante su Señor y a clamar su misericordia y a rogar por una transformación para andar en novedad de vida. El quebrantamiento es necesario para hacer la obra de Dios. Si tú no estás quebrantado, hermano, sus trabajos que hace, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia, nuestras buenas obras. Porque confundimos las buenas obras con el quebrantamiento. Dios nos quebranta para hacer sentir el dolor. Mira, si tu gente no te salvas porque tú no te importó, no sentiste carga. Usted pensó que porque usted se iba al reino de Dios, que lo demás que importa. Pero hasta que no te quebrantes y comienzas a llorar por ellos, no va a haber la salvación de tu familia. Y esto es lo triste de muchas personas, que hubieran podido haberse llevado varias personas al reino de Dios contigo, pero por la negligencia no lo hicieron. Y eso es lo triste que vivimos nosotros en este mundo, que a veces no entendemos todo esto. Alguien podría preguntarse aquí, ¿cuál es la diferencia con el arrepentimiento? Entonces lo que ocurre es que el quebrantamiento espiritual es un elemento del arrepentimiento. Primero hay arrepentimiento y luego hay quebrantamiento. Uno se tiene que arrepentir de cosas que ha hecho malas y luego ser quebrantado para ya no lastimar con sus ofensas. ¿Cuántos matrimonios sufren por el carácter de uno del otro? Y se dicen cosas terribles. Se necesitan pero se maltratan. Y ahí están ya acostumbrados a ese estilo de vida. Pero porque no han pasado verdaderamente por un quebrantamiento, no han entendido que el privilegio que tiene tener un esposo es una bendición. Muchas mujeres no lo tienen. El hecho de tener una esposa es una bendición. Y a veces no valoramos lo que Dios nos ha dado. Y a veces maltratamos lo que Dios nos ha dado. Hasta cuando no pasamos por una circunstancia
difícil no lo entendemos. Yo, hermano, yo no quisiera que ustedes pasaran por quebrantamiento, pero ustedes no me dan opción, algunos no me dan opción. Señor, por favor, quebrántalos, Señor, llorando, Señor, quebrántalos, porque no hay otra manera. Yo ya he tratado, yo ya he hecho todo lo que en mis fuerzas he podido, pero siguen siendo arrogantes, su orgullo no los deja, sus prioridades son primero y lo que quieren hacer, y a veces no entienden que el Señor tiene que hacer un método diferente, porque la palabra dice que el Padre al Hijo que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Yo no quiero ser un bastardo. Entonces, por favor, hermanos, no deje que usted, por su negligencia, no acepte. Hermano, el reino de los cielos sufre violencia. Solo los valientes lo arrebatan. Porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él. Pero angosta es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Hay que sacrificar muchas cosas. Tenemos que dejar muchas cosas que para nosotros son prioridad por el Señor. Porque si queremos ser de bendición a otros, tenemos que sacrificarnos. Ay, ay, ay. Podríamos decir que es la actitud, la disposición del corazón que debe observar en un verdadero arrepentimiento. Es lo que los antiguos teólogos denominaban mortificación o contrición, lo que es el arrepentimiento. Pero luego viene el quebrantamiento después del arrepentimiento. Y el quebrantamiento es el que es más difícil. Hermanos, muchos tienen enfermedades prolongadas. Muchos tienen que pasar por situaciones que no las entienden. ¿Por qué? Señor, si soy tu hijo y si te amo, ¿por qué está pasando esto? Porque el Señor te tiene que quebrantar. Porque hay cosas que usted hace que no son aceptables al reino de Dios. Si Él te llama para ser tu hijo, Él te va a corregir. Si Él te llama para ser su hijo, te va a enseñar por el camino en que debes andar, y sobre ti fijará tus ojos, dice la palabra. Así que si el Señor te pone la corrección, es porque tú lo necesitas. Como les digo, yo no quiero eso, pero lo tengo que predicar. Juan Calvino lo describió diciendo que es un dolor y terror del corazón concebido por el conocimiento del pecado y el sentimiento del juicio de Dios. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento se describe diciendo que es un dolor y un terror del corazón concebido por el conocimiento del pecado y el sentimiento del juicio de Dios. Porque cuando los hombres llegan a conocer verdaderamente su pecado, entonces comienzan de verdad a aborrecerlo y a detestarlo. Hasta que tú no aborrezcas el pecado y lo detestes, es porque no has podido superar. Si te diviertes todavía en el pecado, estás muy lejos del Señor, sino porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Entonces comienza de verdad a aborrecer y a detestarlo, y entonces se siente descontento de sí mismo y se confiesa miserable y perdido y desea ser otro distinto. Eso es el verdadero arrepentimiento. Luego menciona el segundo elemento de que el arrepentimiento es la vivificación, es la manera. Sin arrepentimiento no podemos entrar al reino de Dios. Amén. Queda claro entonces que es un dolor, una aflicción, y que incluye también sentido de espanto, de ver profunda maldad y corrupción que hay en nuestros propios corazones. Pero también se considera juicio de Dios sobre estas cosas, y este dolor es también. Cuando uno verdaderamente esté sensitivo al pecado y ya ha pasado por arrepentimiento y tú ves que estás a punto de caer, tú lloras y Señor, por favor, líbrame de esta tentación, no me dejes caer en ella. Yo no quiero perder lo que yo he ganado, yo he conquistado para el reino de Dios. Por favor, deténgame esta carnalidad, deténgame de cometer este crimen. Guárdame, Señor, para que no caigas en ello.
porque verdaderamente estás pasando por un proceso de un verdadero arrepentimiento y ahora estás siendo quebrantado. Y el Señor, tú tienes que conquistar las áreas que tienes más débiles en tu vida para ser apto para el reino de Dios. Por eso los hermanos a veces no entienden que el trabajo de un pastor es formarlos, educarlos, dirigirlos, enseñarles para que ustedes lleguen a conquistar lo más grande. Después de sufrir en esta vida y de pasar por todo lo que estamos viviendo y pasando, el día que usted llegue a la eternidad, de verdad, cuando vea todo lo que verdaderamente Dios ha preparado para ti, quedará eternamente agradecido por aquel hombre que dio tu vida por ti. Es cierto que Cristo murió, hermanos, pero tu pastor tiene que dar la vida por usted. Hace 2 domingos mi hijo predicaba acá, yo no escuché el sermón, pero me dieron un comentario de eso. Me dijo, él predicó acerca del buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y no importa cómo estén, pero él va a estar ahí, porque son ovejas que Dios puso bajo el cuidado. Y eso es nuestro pastor, pero necesita de nuestras manos. Dios nos dio a nosotros el privilegio de ser sus manos, para poder tocar las vidas. El Espíritu de Dios está allá, pero nosotros estamos acá y son las manos que Él va a usar para darte la palabra de ánimo, para liberarte, para traer confianza y seguridad. Y ese es el llamado de un hombre de Dios. Por eso un hombre natural no lo entiende, un hombre natural y carnal no lo percibe, siempre se encuentra en agresión contra el pastor, porque como está enojado, está molesto, entonces siempre va a buscar una víctima, y más cerca que tienes al pobre pastor, que le avienta con lo que tiene. Eso es verdad, hermano. Yo me he aguantado, diríamos que golpes, o ¿cómo se le puede llamar? Usted no quiere saber eso, ¿verdad? Agresiones. Y uno tiene que aguantarlas. ¿Por qué? Porque digo yo, si le respondo ahorita o si le alego ahorita, mejor lo pierdo, mejor me aguanto y después hablamos, ¿no? Porque así es la vida, hermano, así tenemos que vivirla. Pero es porque el Señor nos ha enseñado que con paciencia ganaremos vuestras almas. Y el que gana almas es sabio. Entonces, tírame la basura, está bien. Porque está enseñando dónde estás. Estás mostrando todo lo que te falta todavía. Todo lo que está haciendo y llamando la atención. ¿Sí o no? Una persona que está reclamándote te está llamando más la atención. ¿Sí o no? Así es. Ahora, una evidencia de la misericordia de Dios, ya que nos impide seguir hundiéndonos en la inmundicia del pecado, nos detiene de deslizarnos por el barranco de la destrucción. Y como lo hacen quienes son, que no son estorbados en su maldad y pueden vivir tranquilos en ella. Aquellos que no son de alguna manera intranquilizados, pues no les preocupa vivir en su maldad. Pero si tú estás en el camino de Dios, tienes que cambiar. Tú no eres igual a todos. Tú eres hijo de Dios. Amén. Tú proyectas otra imagen totalmente diferente. La gente quiere estar cerca de ti porque ve que hay algo en ti que otras personas no lo tienen. Esto es otra cosa que lo que ocurre cuando el Espíritu Santo atraviesa y parte nuestros corazones con la palabra santa y nos convence de pecado, cuando nos muestra lo torcido y lo oscuro en nosotros y le trae luz para que sea confesado delante del Señor el arrepentimiento. Nos hace sentir dolor, culpa y nos dice: tienes que arrepentirse, tienes que ir al pastor y decirle: oye, perdóname porque fui agresivo contigo, porque no dije cosas que no debía ser por impulso, por mi emoción, por defender mis intereses. Y eso es lo que ocurre muchas veces, que muchos de nosotros defendemos nuestros intereses, nuestras emociones, pero no estamos defendiendo la palabra ni el plan de Dios. Amén. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Debido a que esta obra del Espíritu, solo los cristianos pueden experimentar quebrantamiento espiritual.
Una persona natural que no es hija de Dios no pasa por quebrantamiento. Puede pasar por disciplina, puede pasar por tragedias, pero eso no es quebrantamiento para él. El Hijo de Dios sí lo quebranta. El que no es hijo no lo quebranta porque él no lo necesita. No sé si me están entendiendo esto. Si tú eres hijo de Dios y estás incorrectamente haciendo cosas, el Señor te va a quebrantar. Pastor, por favor, no ore para que el Señor me quebrante. Por favor, pastor, no vaya a llevar esa oración delante de Dios. Porque ya sé que el Señor sí contesta sus oraciones, así que por favor detente, pastor. Porque yo no quiero pasar por eso. Pues si soy tu pastor, hermano, y te estoy preparando para el reino de Dios, pues a mí no me queda otra opción. Mira, te va a doler. Sí. Mira, te voy a poner anestesia para que no te duela tanto, te dice el doctor. Pero que te tengo que rascar la panza, me la tengo que rascar. Que te voy a sacar todo lo que está mal, te lo voy a sacar. Y que te voy a poner grampas, te voy a engrampar. Pero pastor, eso duele. Sí, mi hijo, eso duele. Dile a Fernando que está todo engrampado ahorita. Eso duele muchísimo, hermanos. Es un dolor intenso. Pero Dios está haciendo su obra. Glorificado sea Dios. Porque Él está trabajando en nuestras vidas. Porque nos quiere hacer aptos para el reino de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, encontramos en la Biblia que Judas, después de traicionar al Señor, se arrepintió. Porque se dio cuenta que había hecho algo malo. Pero no fue quebrantado. No pidió perdón, mejor fue y se colgó. Entonces el arrepentimiento puede uno arrepentirse de cosas que ha hecho malas. Pero si el Señor, aquí hay dos hermanos que les puse una tarea de leer 3 salmos. Y le dije, pastor, ¿por cuánto tiempo lo voy a leer? Hasta que el Señor te desbarate y te quebrante. Y ahí van en ese proceso. Algunos oyeron y ya están pidiendo, ¿qué salmos son? ¿Qué salmos son? Y entraron porque el Señor quiere evitar llevarte por una tragedia peor. Y si usted entendiera eso, hermano, me preguntaría, pastor, ¿y cuáles salmos son? Dámelos a mí también. Pero si no me los pide, ¿para qué te los doy si no los vas a leer? Así que Judas se arrepintió, pero no fue quebrantado. Ahora, en este sentido tampoco debemos confundir que el quebrantamiento espiritual con el temor de las consecuencias por haber hecho algo desobediente a la palabra de Dios. No. Aquí encontramos a un hombre que se llamaba Saúl. Cuando el profeta Samuel le comunica que ha sido desechado por Dios, su reacción fue decir, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelva conmigo para que yo adore a Jehová. Se oye bien, se oye bien. Dice ellos, yo pequé contra Dios, sí, yo pequé contra Dios, pero no, profeta, te ruego que me honres, que me lleve con los ancianos de la iglesia, porque si ando con el profeta es porque hay alguna, me van a ver bien, ¿verdad? Ajá, quiero una palanquita. Muy bien, en un principio parece que hubiese hecho una confesión. Yo he pecado. Pero luego podemos apreciar claramente que lo que temía y lo que le dolía era perder su posición de ser rey. Él no estaba interesado en el dolor de haber ofendido a Dios. Muchos lo que no queremos es perder la posesión que tenemos, el reconocimiento que tenemos. Entonces, pero luego podemos apreciar claramente que lo que temía y lo que le dolía era perder su posición y su poder, y no el hecho de haber pecado contra Dios que le dio la vida. Y lo mismo vemos en el arrepentimiento de acá,
que ocurrió cuando Elías le anunció la maldición que caería sobre él y su familia, pero cuando supo que esto sucedería durante su vida, siguió actuando igual. Nunca hizo ninguna cosa para remediar. En cambio encontramos a otro hombre que se llamó David. Esto es porque el quebrantamiento no es primeramente externo, sino interno. Y por eso, pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Dios se duele tener que castigarte. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que castigar a nuestros hijos cuando estaban pequeños? Y nos dolía. Yo recuerdo que la primera vez que le fui a dar una paliza a Piro, yo lloré. Y le dije, hijito, yo no sé cuántos años tenía, 3, 4, por ahí, no sé. Y te portaste mal y te tengo que pegar. Y esos ojitos que me miraban. Y me enternecía con la pura mirada. Yo los miraba y, Señor, yo tengo que castigarlo, Señor. No, papito, por favor, no me pegue. Vamos a orar, mi hijo, vamos a orar. Y después de orar, le pegué y me salí para no verlo llorar. Fue la última vez. Y la primera yo creo que le pegué. ¿Cuántos hubiéramos necesitado eso, verdad? Qué tremendo, cómo duele. Así se duele Dios, hermano. ¿Cuánto te tiene que poner la mano? Porque Él quería que tú no pasaras por ese dolor. Él no quería verte llorar y sufrir y desesperado pasar situaciones adversas. Pero lo tuvo que hacer. Cuando el profeta Natán fue con el rey David y le dio la palabra que Dios le había dado, le trajo una parábola de una corderita, de un hombre malvado que se comió la corderita de ese hombre, y le dice a David, ¿qué merece un hombre como ese? Y le dice David, merece la muerte. Se estaba refiriendo a él y no se había dado cuenta que estaba hablando de él, que había fornicado o había adulterado con la esposa de Urías y luego lo mandó matar a él. El Señor y el profeta le dijo, tú eres ese hombre, tú mereces la muerte. Pero el Señor te va a dar una oportunidad, pero vas a sufrir. La espada nunca se va a apartar de tu casa. Hay consecuencias por tu pecado. Y David lloró. Por eso los salmos que ustedes están leyendo es todo lo de David. Pidiendo lágrimas, diciendo, Señor, inundo de lágrimas mi lecho todas las noches. Estoy gastado de tanto sufrir, de gemir, de llorar. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Señor, yo te adoro. Los muertos no te adoran, pero yo sí te adoro. Por lo menos, Señor, si yo me muero, ¿quién te adorará? Había metido la pata hasta lo peor el rey. Un hombre de Dios puede meter la pata hasta lo más profundo. Pero no basta solo el arrepentimiento. No es solo el arrepentimiento. Porque nos podemos arrepentir, pero hay consecuencias por nuestro pecado. ¿Cómo me gustaría seguir hablando del tema? ¿Cómo me gustaría hablar que la hija de David fue violada por su propio hermano? ¿Cómo me gustaría hablar que su hermano, cuando se dio cuenta que su propia hermana fue violada, vino y mató a su hermano? ¿Cómo pudiera hablar de Absalón, que quiso destronar a su padre y quitarlo del trono y colocarse como rey de Israel, y que yendo para ir a matar al papá, quedó incrustado en una horqueta y ahí murió? ¿Por qué? Porque Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, Dios tiene que procesarnos.
No podemos ganar el reino de Dios y ganar el mundo. No podemos abrazar la tierra con nuestras dos manos y abrazar el cielo, ni tampoco podemos estar en esta posición. Tienes que soltar acá para poder abrazar allá. El que no deja padre, madre, mujer e hijos por mí no es digno de mí. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Quebrantamiento es necesario para formar el carácter de Dios en ti. Dile, Señor, en esta mañana: Señor, quebranta. Lo necesito. Soy arrogante. Soy orgulloso. Soy independiente. Bueno, tú sabes cómo eres. Y si no, yo te lo recuerdo más adelante en otro sermón. Así que les pido por favor en esta mañana que recapaciten en esta palabra que el Señor les da en este día. No podemos hacernos de las suyas y seguir agradando a Dios. No se puede. Aquí hay un compromiso completo y es pedirle a Dios que nos haga aptos para el reino de Dios, que nos prepare para servir. Para servir hay que darlo todo, todo. Y por eso dice la Biblia que Dios se despojó, Jesucristo se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo y vino y murió hasta la muerte de cruz y fue humillado y despreciado. Por eso Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio honor y toda gloria y honra, porque lo dio todo por nosotros. Así que Señor, bendiga esta palabra, que Dios haga prosperar esta palabra en tu vida y que sea de bendición. Mandamos saludos a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y esperamos que esta palabra les sea de bendición. Puestos de pie, vamos a orar y vamos a despedir.